Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este programa de Pasos Perdidos, ya a la tarde, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 16 horas, está empezando ya a bajar el ritmo de la ciudad porque en un rato nada más estarán volviendo a sus hogares la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras que están aquí habitando la ciudad y que, bueno, viven en distintos puntos del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires. Pero aprovechemos para verlo un poco. Mucha humedad, 20 y pico grados, 23, 24 grados hace a esta hora. Y se esperan tormentas. Hubo un poquito de lluvia hoy en algún momento de la mañana. Más tarde de la noche hay más de 90% de probabilidades entre hoy, mañana y pasado. Así que un poco de agua también para limpiar la ciudad y para regar un poco las plantas en estos tiempos donde el calor también las sofoca un poco y despidiéndose ya de las temperaturas más calurosas para que empiecen los frentes fríos rumbo a lo que será un invierno duro aquí en Buenos Aires y un otoño muy mojado, muy húmedo, como corresponde siempre a esta estación del año donde ya las temperaturas empiezan a modificarse, pero esta humedad porteña todavía se siente. Estamos aquí en Pasos Perdidos. Vamos a repasar los temas más importantes de estos días. Hoy varias comisiones bicamerales empiezan a constituir sus autoridades. Estas comisiones reúnen a diputados y senadores de los diferentes bloques y un año cada cámara tiene la presidencia de estas comisiones donde en general analizan políticas del gobierno. No suelen ser comisiones propositivas de proyectos de ley, sino más bien de seguimiento, por ejemplo, de Defensoría del Pueblo, por ejemplo, también la de la Seguridad Social, donde se analizan las cuentas públicas o las políticas que se implementan para esas áreas de gestión. Así que, luego de haberse consolidado las comisiones para estos 2 próximos años, con el recambio parlamentario en diputados y en senadores, las comisiones unicamerales, donde sí se discuten proyectos de ley, vamos dando paso ya a esta consolidación de la agenda parlamentaria donde se trabaja en función a las comisiones bicamerales que tienen que controlar a los diferentes poderes. Y además también en el Senado avanzando fuerte con la audiencia pública que se habilita para aquellos candidatos y candidatas a ocupar puestos en la justicia federal. Y acá la Cámara de Diputados empieza a rumorear con mucha fuerza la posibilidad de una sesión en 15 días, el 20 próximo de mayo. Habrá muchas posibilidades de que se sesione en diputados. Se está trabajando para ello. Y para conocer un poco más los temas que podrían llegar a incorporarse, vamos a repasar los títulos del día de hoy y a avanzar con el programa a toda velocidad. Proyecto presentado por el diputado Luis Petri impulsa penas más duras para desarmaderos y propone atacar el negocio del robo de autos. Más proyectos, en este caso de la diputada Gisela Scaglia, propone un esquema de reducción de retenciones para llegar a 0 en 4 años. Trabajo en comisiones, en este caso plenario, referentes del sistema de salud, analizaron la situación actual del sector. Comisiones de comercio y pequeña y mediana empresa con representantes del sector abordaron la situación de la industria textil. Le doy la bienvenida a mi compañera Silvina Angiono, a quien, bueno, aquí la convoco para repasar un poco la actividad de hoy. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Acá a mitad de semana y con estas novedades hubo una importante reunión hoy entre el presidente de la Cámara, autoridades de los diferentes bloques, más aliados. Sí, fue en el Salón de Honor, cerca del mediodía, ¿no? Después del mediodía, y bueno, ahí empezaron a barajar la idea de esta sesión del 20 de mayo. Si bien estaba previsto que fuera la semana próxima la sesión, bueno, se acordó finalmente que bueno, se prepare el panorama para sesionar el 20 de mayo. Con diferentes temas, que en principio sería la ley Hojarasca, el tema central. Que ya tiene dictamen. Que ya tiene dictamen. Se juntaron antes de almorzar, te puedo decir, porque después algunos de los diputados que participaron estaban muy apurados para ir a almorzar. Fue una reunión en buenos términos, son los aliados en definitiva, ¿no? Sí. Sectores del radicalismo, sectores de algunas provincias.
Provincias Unidas, Independencia. Están también todos los temas vinculados a esos 11 tratados, ¿no? Los acuerdos internacionales, sí, también. Y hay una posibilidad también que se trate el acuerdo por las patentes. Exacto, ese que tema. Tiene que tener primero dictamen, después va al recinto, pero en principio van a insistir con algunas disidencias, algunos cambios, en realidad disidencias porque si no tiene que volver al Senado, ya tiene media sanción. Recordemos que es un tema que tiene varios años. Sí, repasemos un poco, porque en general los proyectos de ley tienen 2 años para su tratamiento, ¿no? Pero con los acuerdos internacionales los plazos son otros. Claro. Entonces sigue teniendo vigencia y bueno, la idea del oficialismo es insistir con el debate del Senado, con aprobarlo en comisión, con sacar dictamen la semana próxima en principio y llevarlo al recinto junto con la ley hojarasca y los acuerdos internacionales, ¿no? Va a ser una sesión que en principio va a ser ordenada porque son todos temas que están más o menos acordados. Veremos con las cuestiones de privilegio. Veremos con las cuestiones de privilegio y alguna otro planteo que pueda hacer la oposición, ¿no? También. Sí, claro, porque, bueno, 20 de mayo falta un montón, parece poco, pero falta un montón. En la Argentina suceden muchas cosas en el medio. Justamente todavía hay ecos y resonancia de la visita de Adorni, que fue la semana pasada, no pasó tanto tiempo, pasaron algunos días nomás. Pero hay ecos de la visita de Adorni, como su primer informe de gestión como jefe de gabinete, el intercambio con algunos diputados de la oposición y las novedades judiciales que van apareciendo día tras día en un contexto donde, bueno, la economía no repunta, si bien se esperan siempre desde el oficialismo el planteo de la baja de la inflación, una expectativa también de que estos próximos meses la inflación no sea tan alta como fue el mes anterior y el anterior de casi 3 puntos o 3 puntos de inflación. Pero bueno, hay discusiones y tensión en el frente político, me parece. Sí, en este momento el presidente está en Estados Unidos, vuelve mañana y el viernes hay previsto una reunión de gabinete con la presencia del presidente y bueno, ahí sería, bueno, es una oportunidad para ordenar los temas pendientes y definir, bueno, cuáles son las prioridades y bueno, seguramente en ese contexto van a hablar de la próxima sesión del Congreso, ¿no? Estuvo por acá también Karina Milei, la secretaria general de la presidencia y la hermana del presidente, y quien, bueno, también ejerce una influencia muy grande en la toma de decisiones del rumbo del país, ¿no? Estuvo por acá el lunes, si no me equivoco. El lunes a la tarde, después del almuerzo. Después del almuerzo, eso sí, fue más para recibir también a los diputados y organizar, tanto en diputado como en Senado, un poco la actividad que se espera para adelante. Está en Senado también un tema muy importante que lo hablamos hace algunas semanas atrás, respecto de un acuerdo con bonistas que no habían entrado en los canjes anteriores, de los holdouts, y que hay cierta ansiedad por la aprobación de esa autorización al pago de esa renegociación. Sí, esa sería una de las prioridades del Senado y otro de los temas que también quiere impulsar el oficialismo es el tema de la reforma electoral, ¿no? Y con la eliminación de las PASO. También están hablando de esos temas que son los temas prioritarios que tiene en agenda el oficialismo en ambas cámaras, ¿no? Sí, claro, y eso tiene un tema, el endeudamiento siempre es externo y la relación con los acreedores externos siempre es un tema de debate dentro del Congreso, porque cuando los diferentes bloques son gobierno en general, bueno, los sectores vinculados al peronismo, los sectores antiperonistas, que son los que hasta ahora, en estos años, en todas estas etapas han gobernado el país, el tema del endeudamiento de los acreedores siempre es tensionante porque depende de la posición en la que estés, si sos oposición o si sos oficialismo, más o menos discutís las condiciones de esos acuerdos. Pero bueno, son cosas que van a pasar en unos días. Lo que sí estuvo pasando en estas horas fueron reuniones de comisión. En este caso, una reunión conjunta de comercio y pequeña empresa. Decíamos en los títulos, estuvieron presentes de uno de los sectores industriales más afectados por las modificaciones en la estructura económica argentina y la habilitación de la importación. Se trata de la industria textil. Y allí un intercambio interesante entre las miradas, ¿no? Desde la oposición abren estas comisiones también para que los sectores puedan expresar su condición y la situación que están atravesando ahora, la importación de ropa, sobre todo de China, que es mucho más competitiva en términos económicos,
dio de lleno justamente en la industria textil. Y allí, bueno, las miradas que se fueron intercambiando y las posiciones, ¿no? Por un lado, desde la oposición, desde Unión por la Patria, marcando la crisis profunda en muchas empresas industriales importantes como fábricas de zapatillas que hasta hace muy pocos días producían incluso para la exportación, ahora cierran las cadenas productivas, importan de otros destinos las producciones de la misma marca y la revenden acá en Argentina, justamente despidiendo trabajadores y generando dificultades en la cadena también productiva. Y por otro lado, diputados del oficialismo defendiendo las políticas del gobierno nacional, pero de algún modo también finalmente aceptando que hay una situación crítica en el mundo de la industria en Argentina, en el ámbito industrial en la Argentina, en la economía, por el debilitamiento sobre todo del mercado interno y de los consumos aquí de los propios trabajadores, porque el salario básicamente no alcanza para eso. Y vamos a escuchar un poquito al diputado Juan Bruje de la provincia de Córdoba, del interbloque también federal, que habló con Diputados Televisión de este intercambio que se dio en algún momento en la comisión entre oficialistas y diputados de Unión por la Patria, y la mirada que tiene también respecto a los planteos que trajeron los invitados a el plenario de comisiones. Tuvimos una de las seguidillas de reuniones conjunta entre la Comisión de Comercio y la Comisión de Pymes, por la cual nos hemos puesto la idea y el objetivo de recibir a diferentes sectores de la economía argentina a los fines de indagar cuál es la realidad con la que se encuentra, cuáles son las problemáticas, cuáles son las propuestas que tienen. Y hoy nos tocó la industria textil, todo lo que es el sistema, el entramado textil, indumentaria en la República Argentina. Y bueno, tuvimos una presencia federal, gente del interior, gente de la capital, gente de las principales provincias, donde vinieron a plantear la realidad con el que se encuentra hoy en día la industria textil. Una realidad difícil, con una caída muy grande, casi del 30% de la producción textil interanual, y sobre todo con una problemática derivada del ingreso indiscriminado muchas veces de indumentaria textil por las plataformas electrónicas y del exterior, ¿no? Que está generando una desventaja comparativa muy grande entre lo que es la producción textil argentina y la producción que viene de otros países. Concretamente, hubo una crítica fuerte a las plataformas chinas, en donde prácticamente no se puede competir porque las empresas chinas no son empresas chinas, es China, es todo el Estado chino el que le da todos los beneficios, todas las posibilidades como para que un producto pueda venir a precios muy bajos y esté dinamitando, esté afectando seriamente los cimientos de lo que es el sector textil, que día a día va perdiendo puestos de trabajo. Hay un estudio hecho que de las 26.000 pymes que cerraron de lo que va de diciembre del 2023 a la fecha, 754 han sido de la industria textil. Eso nos lleva a la reflexión. Vinieron con varias propuestas, hablaron de ejemplos de reconversión en Italia, en Portugal, en misma Corea del Sur como país del sudeste asiático, pero lo cierto es que sin la presencia del Estado y con una apertura indiscriminada a lo que es la industria textil, a productos textiles de otros países, estamos en un serio problema. O sea que no hay planificación, y lo que nos han venido a pedir es eso, planificación. Todos dijeron que no querían privilegios, sino una planificación, y sí que hay que hacer una apertura que sea gradual, y que sí hay que hacer una reconversión que sea gradual con una presencia estatal en la ayuda para lograr esa reconversión. Y justamente es parte de lo que van planteando los distintos sectores, ¿no? Esto que decía al final el diputado Bruje de Provincias Unidas, en este caso de ese interbloque, donde Silvi pone de manifiesto justamente las dificultades que tienen estas pequeñísimas en general, son micropymes o pymes, también las grandes porque hay marcas importantes que hasta hace pocos años tenían inversiones muy robustas en Argentina, decidieron cerrar la línea productiva e importar sus bienes, ¿no? Sí, el tema de las plataformas que hablábamos, el tema de las plataformas chinas también, o sea, hace bastante difícil competir con los precios que ofrecen las plataformas. Entonces hay muchos locales o muchas empresas textiles que son pequeñas que tienen que cerrar definitivamente porque no pueden competir con esos precios, ¿no? Sí, total, y además también teniendo en cuenta esto, ¿no? Que la industria textil en general
está conformada por talleres, ¿no? Claro, por pymes familiares. Sí, talleres que muchas veces son clandestinos. Hemos visto la Sí. crisis que ha tenido Argentina en otras épocas por la falta de controles, los talleres de costura. Y bueno, y la zona también donde están los locales, que muchos son justamente locales que venden prendas sin marca para que después los emprendedores Le pongan pongan su las marca. marcas y son a veces las mismas de los shopping, ¿no? Exacto, y es la misma ropa en definitiva, ¿no? Sí. Y el tema es que apunta principalmente por la escala productiva a el consumo interno, ¿no? Y que lo que plantea también el diputado Bruje, y se planteó en la comisión más de uno de los diputados de la oposición, recordando que estas dos comisiones, tanto como comercio como pequeña y mediana empresa, están dirigidas, están presididas por diputados de la oposición, y por Claro. eso la invitación a analizar la situación del sector es que si las empresas cierran, no se pueden reconvertir básicamente, ¿no? Tienen que todavía tener posibilidades de un mínimo capital para transformar su actividad hacia otra cuestión y decir, si vos tenés 5 máquinas de coser y después terminás importando la mercadería, las máquinas no las necesitas y tampoco a los costureros de Y esas tampoco a los máquinas, ¿no? empleados, claro, que también se les hace difícil también reinsertarse en el mercado laboral porque también está difícil en la mayoría de los rubros, ¿no? Y porque Argentina es un país que tiene un desarrollo industrial importante, que en este cambio de política que ha llevado adelante el gobierno nacional, a partir además, hay que decirlo, del voto generalizado de los argentinos en el balotaje, con más del 56% de los votos, el presidente Milei finalmente se impuso con esta política, ¿no? Dar vuelta a la dinámica económica argentina, dejar de lado la producción, porque plantean que es defectuosa o que plantean que no es demasiado cara, y importarlo todo y vender y volverse todos los trabajadores argentinos, los industriales y los que no son industriales, en prestadores de servicio, básicamente, Claro, ¿no? sí, es un cambio de modelo, ¿no? De paradigma, al que estábamos por ahí acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene que reconvertirse un poco también la industria y, bueno, lo que estamos viendo, algunos locales por ahí vacíos porque no pueden por ahí costear el alquiler y, bueno, lo que implica todo esto, ¿no? Esto es lo que vinieron a decir, bueno, estos empresarios y pymes que están preocupados por esta situación y les piden a los diputados que tomen cartas en el asunto y que se pongan por ahí a tomar algún tipo de medida. Vos decías o que había elaborar proyectos respecto a esto, ¿no? Sí, hay un proyecto de Pichetto, puntualmente, que presentó el año pasado, a fines del año pasado, buscando regular de alguna manera las plataformas chinas, ¿no? Que son las que principalmente están afectando a la producción textil, en principio textil y, bueno, y a las pymes. Tenemos que repasar ese proyecto en el próximo encuentro que tenemos. Bueno, ya tenemos dale, ahí ya tema, tenemos porque tema para el próximo. Pichetto lo presentó el año pasado, Sí. pero esta reunión que hubo el día de ayer dio justamente para que retomaran la discusión. Por un lado, la crisis de la industria textil, que no solo involucra a los vendedores de ropa, a los productores de ropa, sino una serie de cadena productiva, porque hay otros insumos como, por ejemplo, todos los elementos que conforman el calzado, los cordones, los ojalillos, Sí, todo lo que sea insumos, ¿no? todo el De la material que va industria. alrededor de la suela, todo eso son productos nacionales en general, no se importa porque hubo en Argentina muchos años ya atrás y el calzado argentino, por sobre todo la relación con la industria del cuero, tenía mucha referencia internacional. Obviamente son costos diferentes, ¿no? Con la capacidad de producción de bienes de uso descartables, como son los que propone la industria china en general, que son mucho más baratos, pero no son durables. No son de calidad, de la calidad por ahí de los productos que se pueden producir acá, ¿no? Claro, tienen esa variedad, esa variante justamente, ¿no? Hay mucha diversidad, hay muchas opciones, pero son efímeras, ¿no? En definitiva, también tiene un impacto ambiental dramático del que no hablamos. Industria textil, hago paréntesis, Chile tiene una crisis ambiental en el desierto de Atacama por el descarte de prendas de ropa que no se venden y no se utilizan, que es una crisis ambiental Sí, gravísima. es un tema que no estamos tampoco Teniendo en cuenta. O sea, tenemos en cuenta el tema de la baja del consumo y de cómo afecta a las pymes, pero el tema ambiental no está puesto sobre la mesa, digamos. Es otro tema aparte que también habría que tratar y que también
puede ser también motivo de alguna presentación de algún diputado, ¿no? Claro, que no tiene que ver solamente con con lo ambiental en el desarrollo productivo de una actividad, digo, no es solamente la huella de carbono que tiene, la forma en que se produce las prendas de ropa, sino todo el tratamiento de los residuos, que es el gran problema, el gran drama hoy de la humanidad respecto a qué hacen cómo se gestionan los residuos domésticos, que son cada vez más cantidad porque el plástico genera, en definitiva, una contaminación muy grave. Y como no es fácil el tratamiento, bueno, la otra vez hablaba con una amiga justamente de eso. Yo siempre me gusta destacarlo porque el polar, que es una prenda, una tela que se usa para las épocas del invierno, desde los buzos, y que es muy práctica porque se seca en 2 minutos, la lavás y se seca rápida, está hecho principalmente con los residuos de las botellas de plástico. Y es una licencia libre, el inventor, el que generó ese proceso. Es el micropolar, el finito. El sistema polar, digamos, producir plástico, reciclar el plástico de las botellas para convertirlo en un hilado, ¿no? Sería como en un hilo para hacer las prendas tipo de tela, ¿no? El polar. Es una idea muy importante porque además es barato, es reciclable, se seca rápido y es fácil de llevar, no pesa como la lana, que es muy pesada y que es más difícil para las zonas muy frías y también para las situaciones de quienes viven en la calle, ¿no? La crisis también habitacional, y tiene mucho que ver con todas estas cuestiones también de las crisis ambientales y de, bueno, cómo confrontar y enfrentar las bajas temperaturas. Así que hay muchas políticas. De hecho, hoy entra un proyecto para modificar la ley de zonas frías del que vamos a hablar en un rato, pero quiero destacar lo del polar porque siempre es una prenda como de segunda, pero hay posibilidades de transformar el consumo de plástico infinito que tiene el mundo en procesos de bienes de uso o bienes utilizables. A esta hora se está dando algunas comisiones, ahí las vemos. Es la bicameral de control de fondos de la seguridad social, como dice nuestro graf. Es una bicameral, como les decíamos. Está en el Senado porque en esta etapa, son cada 2 años que se eligen las autoridades, le corresponde al Senado de la Nación la presidencia. Se está dando la reunión en el Salón Ilia del Senado de la Nación. En general son 6 diputados, 6 senadores que conforman estas comisiones. Y esta es la comisión justamente que analiza cómo se administran los fondos de desarrollo social, de capital humano en este caso, ¿no? Claro. Porque controlan un poco en qué se fue invirtiendo esos recursos. Sí, bueno, se están designando las autoridades. Hoy es la primera reunión donde se va a conformar. Bueno, veremos cómo queda conformada y cuántas reuniones tiene y cómo va a ser la dinámica, ¿no? A partir de acá. Exacto, porque eso es otro tema. Una cosa es conformar la comisión, otra cosa es convocarla a su funcionamiento. Nos vamos a la pausa, la primera de este Pasos Perdidos de miércoles, y volvemos con más información. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques.
El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Seguimos aquí en Pasos Perdidos y queríamos repasar con ustedes lo que les decíamos al principio del programa, que hoy había varias comisiones, reuniones de comisiones bicamerales donde se definen las autoridades para el trabajo de control que tiene el Congreso Nacional. Ahí vemos cómo se van ubicando los legisladores, en este caso diputados y senadores. La Comisión Mixta Revisora de Cuentas, y esta es la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, que finalmente quedó conformado con la designación del senador Bruno Olivera Lucero de La Libertad Avanza como presidente, en la vicepresidencia Hilda Aguirre de aquí de la Cámara de Diputados por Unión por la Patria, y como secretaria del Frente Pro quedó también la senadora María Victoria Huala, que se van ahí sentando, y lo vemos justamente al diputado Bruno Olivera Lucero haciéndose cargo de esta comisión bicameral, y establecieron como días de reuniones los miércoles a las 16 horas. Obvio, se va a ir superponiendo otras reuniones de comisión. Y en simultáneo, un ratito antes, hubo otra comisión bicameral, en este caso la Mixta Revisora de Cuentas, que es muy importante porque articula con la AGN. Con la AGN, sí. De hecho, hubo una discusión que se dio ahí en la comisión, ¿no? Fue designado, me decías, Ezequiel Atauche. Ezequiel Atauche, de La Libertad Avanza, que era el presidente, hasta diciembre fue el presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza, de senadores y de la Comisión de Presupuesto, también del Senado. Y bueno, es una figura clave también dentro del bloque, junto con Patricia Bullrich, así que bueno, habrá que ver qué dinámica le dan a esta comisión, que es importante porque es la que articula con la Auditoría General de la Nación, que se conformó en extraordinarias, recordemos, ¿no? Acá estamos viendo justamente en el Salón Eva Perón, y lo vemos a Ezequiel Atauche sentándose. Hay muchos diputados importantes, el diputado lo vemos ahí Almirón, al diputado Germán Martínez, a la diputada de la Rosa, que fue auditora cuando era, después de ser senadora, claro. Ella representa la provincia de Formosa. Graciela de la Rosa fue diputada, senadora, auditora, ahora volvió a ser diputada. Y en la comisión lo que sí sucedió fue que el diputado Maximiliano Ferraro, que no forma parte de la comisión, pero obviamente todos los diputados tienen la posibilidad de participar. Exacto, de estar ahí, ¿no? De participar, reclamó que la AGN hiciera una auditoría sobre RTA, ¿no? Sí. Por los contratos de Manuel Grandío, amigo del jefe de gabinete Manuel Adorni, que Grandío tenía contratos con la televisión pública para que, se plantee esta auditoría. Es una de las cosas que puede hacer la AGN. Sí, y también sobre YPF también pidió. También sobre YPF, exactamente. Sí. Porque acá lo que tiene que hacer ahora la comisión es pedirle que haga auditorías específicas más allá de los trabajos que hace la AGN, que es analizar cómo se rindió el presupuesto. Pero, como pasó en otro momento, se hizo también la auditoría, por ejemplo, en las universidades. Fue la AGN una de las encargadas en el año 2024, y en el 2025 analizaron toda la cuestión de índice y discapacidad. Ahora los diputados y senadores de la oposición
están pidiendo eso. Pero hay que ver qué va a proponer la AGN, ¿no? Porque Sí. hay una comisión directiva de la AGN con directores nombrados por ambas cámaras. Sí, son 3 de diputados y 3 de Senado que quedó, digamos, conformada en febrero, Sí. la AGN en su totalidad. Ujú. Recordemos que estaba solo el presidente y que los demás cargos estaban vacantes. Son cargos por 8 años, además. Son por 8 años, sí. Ujú. Así que, bueno, habrá que ver que también cómo van a llevar adelante todo este tipo de análisis que está proponiendo la oposición y, sí, bueno, de viabilidad, ¿no? A todo Sí, esto. es el órgano, la AGN, que depende del Congreso de la Nación, pero tienen una relación también de distancia crítica, podríamos Sí, decir, de sana crítica, porque independencia. su trabajo es analizar las cuentas de inversión, cómo se gastó Claro. el presupuesto. Y hacen foco en temas especiales. Analizan general, pero también cosas en particular. Así que veremos cómo avanza eso. Y hablando de comunicación, también hubo otra comisión muy cortito, que fue la Comisión de Libertad de Libertad de Expresión. Expresión en el Senado. Sí, en el Senado es la que preside Carolina Moisés. Ahí también, se trató del tema del cierre de la sala de periodistas de la Casa de Gobierno. Hubo algunos periodistas invitados, como Liliana Franco, Jaime Rosenberg, que estuvieron ahí, exponiendo la situación. Igual, de todos modos, la sala fue abierta. Sí. Se abrió el lunes pasado con una conferencia del jefe de gabinete también. Así que, vinieron a exponer la situación que habían atravesado durante el cierre. Y van a seguir seguramente las reuniones informativas en esa comisión también, ¿no? Sí, seguramente. La senadora Moisés es la presidenta, ella representa la provincia de Jujuy, tiene un bloque dentro del peronismo aparte, así que lleva adelante las distintas discusiones respecto a temas de libertad de expresión. Pero al principio del programa, Silvi, me habías contado que íbamos a avanzar, lo pusimos en los títulos, en explicar un proyecto del diputado Luis Petri sobre agravamiento de penas para quienes trabajen, desarrollen actividades vinculadas con los desarmaderos de auto, de sobre todo vehículos robados, ¿no? Para tratar de contener esa situación que, vuelve a aparecer con mucha fuerza en estos tiempos. Sí, como decías, es un proyecto de Luis Petri, ahí vamos a ver las plaquitas, es un proyecto que presentó en los últimos días el diputado, y que él lo que hace referencia es que el robo automotor no termina en el robo automotor, sino que es toda una cadena que, incluye también el tema de los desarmaderos, ¿no? Que es todo un entramado económico que justamente, tiene que ver con, empieza con el robo de los autos y termina con también la venta de autopartes. Esto fue va a encabezar en la Comisión de Legislación Penal, va a pasar por la Comisión de Legislación Penal, y recordemos que este es un tema que ya viene desde hace varios años, porque la ley para los desarmaderos fue aprobada en el 2003. Con lo cual, lo que plantea el diputado Petri es que quedaron desactualizadas totalmente las multas que estaban previstas en esa ley. Entonces, insiste con que hay que actualizar esta legislación, ¿no? Fue un debate que también muy presente en la discusión también sobre la ley de víctimas, me acuerdo, en el 2017-18, Claro. por la relación, ¿no? Claro. La ley de víctimas fue impulsada principalmente por personas vinculadas a los delitos vinculados al robo automotor y a los crímenes, pero ahí se hizo foco, sobre todo, en el circuito, ¿no? Acá Claro, se en la intenta cadena. volver a poner sobre la mesa el circuito que vos bien decías, desde la sustracción del vehículo hasta la destrucción de la evidencia, podríamos decir, ¿no? De Sí, algún porque modo. es el robo del auto, el transporte del auto en algún lugar y desarmarlo para vender las partes, ¿no? Entonces, Claro, es porque toda no una cadena que es todo un entramado con el que, hay que apuntar a evitar el robo, pero también a evitar la venta, ¿no? De Claro, las porque son autopartes, diferentes para no hay- responsabilidades, ¿no? Una Claro. cosa es también la sustracción y además hay piezas de los autos que no están grabadas, que no tienen forma de hacer el seguimiento o a la trazabilidad de algunas partes de los vehículos. Y en una época en la Argentina, hace no muchos años atrás, hace por lo menos 20 años atrás, hubo una situación de mucha violencia vinculado a
la facilidad que había de deshacerse, digamos, de los autos. de los autos y los desarmaderos truchos, y una política de mucha incidencia e investigación policial. Pero lo que dice Petri es que las multas quedaron un poco viejas. Claro, porque hay multas de 1.000 pesos. No tiene sentido. 2013. Entonces, Tiene que tener un coeficiente. Claro, sí, no. Ahora él lo que establece es que estén atados al salario mínimo vital y móvil, ¿no? Para que tengan una correlación, ¿no? Bueno, y vamos con la segunda plaquita. Bueno, lo que hace el proyecto es agregar el artículo 277 al Código Penal y establece de 2 a 6 años de prisión para, bueno, el hurto o robo, donde no se participa, digamos, él lo que dice es cuando no participa en el robo la persona, sino que participa de alguna manera en adquirirlo, o sea, lo recibe, lo transporta, lo almacena, lo compra. Entonces, bueno, para eso establece de 2 a 6 años de prisión. Claro, cuando no está involucrado en el hecho Directamente en el robo. que puede ser lo más violento, Sí, podríamos decir. exacto. Pero hay toda una cadena para poder deshacerse de esa relación que establece el bien robado con los que intervinieron en toda esta cuestión, ¿no? Y bueno, la siguiente plaquita es aumenta la pena también en el caso de que se trate de una habitualidad, ¿no? El tema de los desarmaderos, de 3 a 8 años de prisión, si tiene una habitualidad o si lo hace en el marco de una actividad comercial, ¿no? De la industria, almacenamiento, lo que hablamos de la venta de repuestos. Entonces, lo que establece sí es prisión efectiva, porque son de 3 a 8 años. Claro. ¿no? Al principio de 3 años ya no es es prisión, claro, no es escarcelable. Entonces, bueno, lo que establece es esto, un aumento de la pena para que sea efectivamente con prisión, ¿no? Y además también me acuerdo que en aquel entonces una de las pautas que se planteó fue que se generara un registro de lugares habilitados, no solamente para evitar que autos robados fueran reinsertados en el mercado legal sin la posibilidad de rastrear las partes, sino para, bueno, dar cuenta de que se requiere, porque no todos los repuestos son originales, no todos los repuestos o todos los vehículos son lo suficientemente nuevos para obtener el repuesto original o nuevo, sino que que Argentina tiene un parque de vehículos usados muy grande. Entonces ahí también hay que dar respuesta a las necesidades de arreglo de esos vehículos. Bueno, se estableció también criterios para la legalización de esos desarmaderos, ¿no? Tienen que tener un registro, tienen que estar en conocimiento de las autoridades locales. No todo es ilegal, sino que la venta de repuestos también es legal, digamos, se puede vender repuestos originales, ¿no? Claro. Bueno, y seguimos con la otra plaquita. Bueno, también lo que hace es modificar esta ley, la que hablábamos de los desarmaderos, es la 25.761, que fue aprobada en el 2003. ¿Te acordás que fue un debate bastante amplio? Sí. Decíamos, es que había muchos casos, había mucha información sobre crímenes en contexto de robo de automotor y el circuito para desarmarlos. Me acuerdo toda la crisis de los desarmaderos, ¿no? Y también muy vinculado a momentos de crisis económica, muy profunda, económica, ¿no? que, bueno, aumentaban los casos también de robo de vehículos con violencia, ¿no? También. Claro. ¿no? En los que estaban implicados también, bueno, en casos crímenes. Bueno, y lo que hace es establecer es la modificación del artículo 13 de esa ley, lo que hablábamos antes de que había quedado desactualizada la multa. Entonces, lo que establece es una multa económica de 140 a 1.400 salarios mínimos vitales y móviles, que a mayo del 26 fueron de 363.000 pesos. Entonces, implicaría más o menos de 50.000 pesos a 50 millones de pesos la multa, según el salario mínimo en mayo, ¿no? Hasta mayo del 26. Bueno, y seguimos con la siguiente plaquita. Bueno, esto es siempre que no haya un delito más severamente penado, ¿no? Siempre que sea solamente el robo del auto y desarmarlo para vender sus partes. Y lo que establece también es el aumento de la pena si la actividad es habitual, de 6 meses a 3 años de prisión, o sea, como decíamos, de los desarmaderos, si es una actividad habitual, si se dedica al comercio de las autopartes, y una multa de 700 a 5.000 salarios mínimos vitales y móviles, ¿no? Con todo esto, lo que hace el proyecto es actualizar las multas que establecidas en la ley
aprobada en el 2003, porque Sí. ya pasaron 23 años. Sí, O sea, sí. es Y muy- también es mucho esto tiempo. tiene que ver un poco con varias políticas que se llevaron adelante en los últimos años, sobre todo en la gestión actual con el Ministerio de Desregulación. También hubo cambios ahí en la desregulación de el grabado, la certificación del Sí. grabado de autopartes para garantizar que no sean sustraídas y recomercializadas, que el chasis esté grabado, eso ya no es obligatorio. Y también se digitalizó mucho el proceso de habilitación de los desarmaderos. Entonces ahí también hay una preocupación de algunos sectores respecto a el nivel de control que se puede tener, porque como con la desregulación se habilita la incorporación de autopartes de otros lugares del mundo para abaratar los costos, esta desregulación justamente de la obligación de grabar partes del auto para que se puedan rastrear en un futuro genera también, bueno, un vacío legal que antes permitía de algún modo controles que la gestión actual decide flexibilizar de algún modo, ¿no? Y para que estas sea- son algunas de las consecuencias de esa Claro. flexibilización. Sí, también tiene que ver con la industria nacional, ¿no? También el tema de los repuestos que no se fabrican, que se fabrican en el país en detrimento de los que vienen de afuera, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, y seguimos con la última plaquita, que es una frase que cita el diputado en los fundamentos del proyecto, que es que el robo de automotores asegurados alcanza decenas de miles de casos anuales, con cerca del 70% de los siniestros concentrados en el AMBA. Estos números, lo que dice el diputado, es que miden solo los vehículos con cobertura, con seguro. Claro, porque ahí también hay una discusión, Porque, ¿no? claro, solo con cobertura, con seguro. Después está el universo, dice que el real es mayor aún. Porque, bueno, están los que no están asegurados o los que no denuncian los robos. También. Porque justamente no tienen seguro, entonces como no pueden recuperar el auto o el valor del auto, no lo denuncian. Y también parte de estas estas preocupaciones que se plantean en el proyecto tienen que ver con las respuestas que dan justamente lo que vos decías, las aseguradoras, ¿no? Respecto a la capacidad que tienen para, por un lado, recuperar los vehículos y por otro lado, para controlar y contener la distribución de esas partes del auto. Y pensaba en función a el incremento, el impacto inflacionario en el seguro y la desregulación también por parte del ministerio que lleva adelante Federico Sturzenegger, vinculado a justamente los costos, ¿no? Ahora hay mucha gente por ahí no puede pagar la cuota del seguro del auto, que ya no es tan obligatorio para la circulación o cambia según los distritos, o hay excepciones que se plantean a partir de las desregulaciones que se hacen. Bueno, hay menos control posible también si vos no tenés a todos los vehículos asegurados. No sabés cuáles, en definitiva, pueden ser o cuál es el impacto real de los siniestros o los secuestros de autos, ¿no? Sí, también está el tema de esto, de aumentar las penas, como hablábamos del régimen penal juvenil y de otros temas también que tienen que ver con la situación carcelaria, ¿no? Porque esto también, al aumentar las penas, también hay que contemplar que va a haber más gente. Inflación que va a estar- carcelaria. Claro, entonces también se debe haber otro debate, ¿no? A partir del proyecto. Así que bueno, es un proyecto del diputado Petri que, bueno, tiene que ir a la Comisión de Legislación Penal. Todavía no está en agenda, pero es un proyecto que, bueno, puede llegar a impulsarse y a ponerse también en discusión en las próximas semanas, ¿no? Sí, y apuntaría también a una parte de la cadena de desarrollo, digamos, de esta actividad delictiva que es la sustracción de vehículos, ¿no? Sí. Y el desarme y la venta ilegal de las De autopartes. repuestos, sí. Y bueno, veremos cómo va con... Sí, la semana que viene va a haber una reunión también, según lo que dijo Brugge al final de la reunión plenaria de ayer. También va a haber una reunión con autopartistas y con también la industria metalúrgica, que tiene que ver también con la industria automotriz y todo todas las problemáticas del sector. Claro, porque veía eso, ¿no? Hubo decisiones del Ministerio de Desregulación justamente para habilitar la importación de autopartes de otros destinos, de otros países. Y bueno, ahí también el impacto que tiene, porque además se habilitó más cantidad de partes del vehículo puedan ser importadas, más allá de la poca producción que hay, que genera. Antes había solo un 30%, ahora son más de 140 productos que se pueden
utilizar que son extranjeros. Sí. Pero bueno, en esa línea, justamente, la semana que viene va a ser una semana importante en la Cámara porque para adelante hay varios proyectos. Estos que vos decías, que van a estar seguro presentes en la Comisión de Comercio y estarán dando cuenta del panorama de la situación de la venta y producción de autopartes, pero también está pendiente el debate sobre el financiamiento universitario, que desde las autoridades de la Cámara quieren que se reúna la Comisión de Educación para avanzar en esta iniciativa que viene justamente como contrapropuesta a la emergencia del financiamiento educativo universitario que hubo el año pasado, ¿no? Claro, sí, es un tema es un proyecto que envió el Ejecutivo en sesiones extraordinarias en febrero, pero que no pudo debatirse porque estaba el debate de la reforma laboral. Recordemos que todo se postergó también un poco, se dilató un poco los otros temas porque se concentró el Congreso en el debate de la reforma laboral. El tema del financiamiento educativo es uno de los temas que no pudo abordarse en extraordinarias y que el Ejecutivo y el oficialismo en particular en la Cámara de Diputados quiere darle impulso en las próximas semanas para emitir dictamen. Y una vez que tenga el dictamen listo, va a poder llegar al recinto en el marco de las negociaciones que se van haciendo con los diferentes bloques más aliados o dialoguistas, ¿no? El tema universitario es un tema que va a tener siempre debate aquí en la Cámara, pero en este contexto también con una convocatoria, una manifestación, una movilización en los próximos días. El 12 de mayo va a ser justamente el martes. Martes 12. Hay más información sobre el Senado y la constitución de las comisiones bicamerales. En este caso tiene que ver con la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, que había comenzado con un proceso de concurso público para designar finalmente por parte del Congreso Nacional a quien ocupe este cargo. Siempre hasta ahora, en estos últimos 20 años, ha habido un interinato, alguien designado de manera provisoria, pero no cumpliendo los procesos que indica la Comisión Bicameral en este caso. Lo veíamos al senador de la provincia de La Pampa, la Unión Cívica Radical, Daniel Cronenberger, que es el presidente de esta comisión y que también el año pasado participó de la bicameral y llevó adelante parte del concurso público. Como vicepresidente primero quedó designado el diputado nacional por la provincia de Jujuy, Guillermo Snopek, que es de Unión por la Patria, y como vicepresidente segundo el senador Enzo Pulone de La Libertad Avanza. Quedó reservada para designar el cargo de secretaría de esta comisión y los días de reunión estarán también previstos en los próximos días para ver si pueden retomar. El año pasado hubo un impulso importante para que se designe al defensor del pueblo, a la defensora. Veremos si este año se puede retomar con esa misma energía. Antes de irnos al corte, Silvi, muchas gracias por esta horita compartida, por toda la información. De nada, bueno, nos vemos la semana que viene, el miércoles. Nos vemos el miércoles, exactamente. Bueno. Nosotros rápidamente al corte, volvemos enseguida. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques.
El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Nueva hora aquí en Pasos Perdidos y es el momento de darle la bienvenida a nuestra compañera y colega Melissa Jofré. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Bienvenida. Amanda, ¿todo bien? Todo bien, Bueno. todo bien. Acá repasando un poco la semana. Sí. Hemos pasado revista a la conformación de las comisiones bicamerales. Es importante que se constituyan estas comisiones que son en general de control, ¿no? Exactamente, sí, bicamerales donde, bueno, hoy se constituyeron 3 Sí. y en 2, hubo diputados que forman parte de la mesa de autoridades. Una sola quedó con la vicepresidencia vacante, que fue la bicameral mixta revisora de cuentas, que es la que controla la Auditoría General de la Nación. Fueron reuniones breves, se llegó después de una suspensión que hubo, recordemos, días atrás, y la que queda pendiente entre esas que se suspendieron fue la bicameral del Defensor de los Derechos del Niño. Igualmente hay otras clave también, como la bicameral de inteligencia y la bicameral de trámite legislativo que controla los DNU, que analiza los DNU, ¿no? De alguna manera. Así que, bueno, hoy tuvimos esa actividad que se concentró sobre todo en los pasillos del Senado, en el Salón Eva Perón, en el Salón Ilia. Hubo movimiento también en el Senado hoy a la mañana con candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial que siguen las audiencias públicas por el paquete de pliegos que envió, Sí, son ¿no? más de el un Poder centenar Ejecutivo. ya de pliegos que se enviaron y van todos los miércoles a partir de las 10:30, 11 de la mañana. Se reúne la Comisión de Acuerdos del Senado, recordando que es el Senado de la Nación solamente el que presta acuerdo para la designación de jueces, y fiscales y defensores del fuero federal principalmente. Después cada provincia hace lo propio para los fueros locales, ¿no? Exacto. Y son negociaciones importantes porque fueron muchos pliegos que se enviaron. Hoy, de hecho, estuvo participando una de las candidatas que es actualmente secretaria del juez Ercolini y también dio cuenta, bueno, de su trayectoria, ella y algunos más que responden preguntas también. No solamente hablan y presentan su currículum, digamos, o su experiencia, sino que también les hacen preguntas sobre algunos temas clave. Sí, así es. Y bueno, en diputados una semana más tranquila, pero que en la cual no deja de haber reuniones políticas puertas adentro. Hoy hubo un encuentro también entre diputados del oficialismo, diputados de la oposición dialoguista. Esto también se está replicando en el Senado, pero bueno, por temas propios que tiene también el Senado, ¿no? Como, por ejemplo, el proyecto de propiedad privada. Y lo que viene, lo que se anticipa que viene en la Cámara Baja, bueno, es una próxima semana con comisiones. Ya está generando repercusiones importantes el proyecto de ley de medidas energéticas, que entre sus distintos puntos, una de las cuestiones centrales son los cambios al régimen de zona fría que se sancionó en este Congreso en 2021, impulsada en su momento por Máximo Kirchner. Y bueno, ya salieron voces desde la cámpora, sobre todo, a cuestionar
el proyecto. Lo que va a buscar el oficialismo es un dictamen express, un dictamen rápido la semana que viene. Hay que ver si lo va a poder efectivamente alcanzar, y en ese caso ese tema también entraría en una sesión que se está pensando para el 20 de mayo en diputados. Recordemos que el 8 de abril fue la única sesión hasta ahora desde que se inició el periodo ordinario, ¿no? Porque pasó el informe del jefe de gabinete, pero es una sesión informativa, ¿no? Claro, no hubo ninguna resolución y quedan proyectos importantes, algunos mucho más ambiciosos, como la ley hojarasca, que tuvo un tratamiento con una comisión informativa, con funcionarios del Ejecutivo Nacional, que también, en ese contexto de la comisión se firmó el dictamen. Hay algunas disidencias parciales, hay dictámenes de rechazo a la iniciativa y un debate sobre si todo el paquete de normativas que buscan derogar porque ya están caducas, tienen la misma relevancia, ¿no? Sí. Entonces ahí se va a dar un poco la discusión, me parece, y la sorpresa que puede haber sobre cuestiones de privilegios, sobre intentos también de que se propongan temas dentro de la sesión para el tratamiento si se constituyen las mayorías necesarias, ¿no? Algo que el oficialismo sabe que es muy difícil que la oposición logre 129 o incluso algún diputado más para el impulso de alguna sesión o de algún tema en particular. Sí, el tema electoral también, que todavía no vino a diputados, pero está trayendo algunas diferencias, no solo en los bloques de la oposición dialoguista, sino también al mismo interior del oficialismo, ¿no? Patricia Bullrich trata de consensuar en el Senado con los distintos bloques respecto de alternativas. El radicalismo quiere que las PASO sigan existiendo y sean optativas, pero hay una línea del oficialismo que está insistiendo con que, si no se pueden eliminar, se suspendan. Pero que se suspendan no es nada de optativas tampoco. Así que hay discusiones y hay que ver en qué va a terminar la cuestión en el Senado y cuando pase acá a diputados, donde también ya hay bloques como el de Provincias Unidas, por ejemplo, o más específicamente su presidenta Gisela Escaglia, que está reclamando el tratamiento de ficha limpia. Sí, totalmente. Sí. Por separado, ¿no? Claro, como un proyecto en sí mismo, sacarlo del paquete. Y eso va a ser parte de las negociaciones. Algunos de los que vos nombraste estuvieron presentes hoy en la reunión, otros no, de los diferentes bloques, porque lo que necesita el oficialismo es sumar a una veintena de diputados aproximadamente por la cantidad de miembros que tiene ya su bloque. Algunos son aliados directos como el PRO, como una parte del radicalismo, como también diputados que ingresaron por la Libertad Avanza y después armaron sus bloques personales o monobloques o bloques pequeños. En esa alianza más o menos un centenar de diputados se suman, pero se requieren 129, así que hay que convencer al resto. Y se anticipó también que la semana que viene se va a trabajar el proyecto de los laboratorios, ¿no? De las patentes. El tratado, exactamente, el tratado de patentes que, había una fecha clave que era el 30 de abril en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos. La Argentina tenía esa fecha límite. Finalmente, el Ejecutivo está de alguna manera sigue negociando, obviamente, tanto como con Estados Unidos como con los sectores, como laboratorios nacionales, como empresas productoras de semillas también que estaban en contra y en oposición a la ratificación de este tratado de patentes, que Argentina es uno de los pocos países de la región que no está adherido. Y desde 1998 espera esa media sanción del Senado. Habrá que ver en qué términos se realiza esta adhesión, porque se está hablando de dejar un capítulo por fuera, un capítulo que resulta clave y en ese caso hay que ver ahí cómo se resuelve. Cómo se negocia, cómo se resuelve. Decíamos que hubo varias comisiones, entre ellas se reunió la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados con referentes de las provincias, principalmente con ministros de salud de las provincias, de las diferentes provincias, en este caso opositoras. Y lo vemos a Pablo Sheldin, diputado de Unión por la Patria de la provincia de Tucumán, que ofició obviamente su rol de presidente y dando cuenta de lo que plantearon como una situación crítica de la salud, una situación, un sistema de salud que está en crisis, pero desde hace mucho tiempo se planteó, no solamente en los últimos meses, y también la preocupación del sistema sanitario de las provincias por las vacunaciones y por los distintos tratamientos, las prestaciones que deja de
dar justamente el sistema de salud nacional a nivel nacional y la disminución también de los tratamientos dentro del plan médico obligatorio. Vamos a escuchar qué decía Pablo Schedlin al respecto de este encuentro, que, como decimos, una comisión informativa. Hay proyectos que son heredados, digamos, del debate de años anteriores, porque recuerden que la comisión investigadora sobre las muertes por fentanilo adulterado dio pautas para trabajar durante el año. En este caso se refirió a la situación del sistema sanitario, advierten una emergencia en el sector y Pablo Schedlin visitó los estudios de Diputados Televisión y de esta manera se expresaba. Después de la pandemia, digamos, la carga de enfermedad por enfermedad mental aumentó. Te diría que hoy más del 25% de la carga de enfermedad en la Argentina son problemas de salud mental. Todo lo que refiere a la salud mental, ¿no? Lo que tiene que ver con las adicciones, lo que tiene que ver con las depresiones, con las ansiedades, con las angustias, con los trastornos bipolares, con las enfermedades más graves mentales, la esquizofrenia, pero las propias neurosis también. Y ese tema es de enorme importancia para el país y para la Argentina. Acá la discusión es si el problema se soluciona con una nueva ley, si esta ley viene a aportar algo a la problemática o que en realidad lo que tenemos es una falta de gestión del gobierno nacional y también quizá de algunas jurisdicciones, sobre todo de asignación presupuestaria para esta problemática que va en crecimiento. O es un problema de normas, ¿no? Entonces, esta discusión se viene dando hace rato. Nosotros hemos tenido proyectos de reforma de ley de salud mental. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el primer original de la ley Bases que presentó Milei, derogaba la ley de salud mental, directamente la derogaba. O sea, punto, se acabó. Ahora vienen con una propuesta superadora, no la derogan, sino que la modifican. En varios de los aspectos, a mi manera de ver, es un retroceso, porque devuelve la idea de la salud mental. La ley que nosotros tenemos hoy es una ley del 2010, es una ley que de alguna manera evolucionó de la idea del tratamiento manicomial, o sea, de las personas con enfermedades graves de salud mental debían ser internados en forma crónica. La Argentina estaba plagada de manicomios, instituciones psiquiátricas para internación de por vida prácticamente de los pacientes. Hoy la salud mental ha cambiado y el 2010 generó una nueva ley con un paradigma de derechos en el paciente para que el paciente no sea ni abandonado ni obligado a internarse si no lo quiere y que sí sea tratado, ¿no? La gran cantidad hoy de patología mental no requiere internación crónica, casi la mayoría no requiere internación. Al grupo que sí, de internaciones cortas, abreviadas, y el paciente puede volver a su entorno familiar, a su casa, a su familia, para la contención. Bueno, la ley del 2010 avanzó en ese sentido, que es el mismo sentido que avanzó las Naciones Unidas, que avanzaron los pactos internacionales sobre salud mental, la Organización Mundial de la Salud. Así que la ley estaba en esos parámetros, generaba una cosa muy interesante, es que daba a la atención de salud mental, a un equipo de salud mental. El equipo de salud mental estaba formado por una serie de profesionales, donde estaban los psiquiatras, pero también estaban los psicólogos, los asistentes sociales, distintas profesiones que hacen al entorno de la problemática de la salud mental. Y esta es una ley que vuelve hacia atrás, prácticamente dejando las responsabilidades únicamente en psiquiatras. Anticipaba ahí Pablo Schedlin un debate que todavía no está en la Cámara de Diputados porque el proyecto ingresó por el Senado y tiene que ver con la modificación de la ley de salud mental. Hacía referencia a todo el proceso de desmanicomialización que se llevó adelante en la Argentina a partir del año 2012, donde se hicieron congresos, se hicieron encuentros, se hizo muchas audiencias públicas respecto a qué sistema era mejor para atender en ese momento las patologías de la salud mental. Sí, fue muy amplio este plenario, ¿eh? La verdad que fueron 3 comisiones las que convocaron, prevención de adicciones, familias, niñez y juventudes, y la de personas mayores. Son 3 comisiones que están presididas justamente por diputados de Unión por la Patria y con más de una veintena de expositores. Duró más de 4 horas. Veíamos recién a Nicolás Creplas, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. También estuvo el ministro de la provincia de La Pampa. Sí. Y bueno, hubo quejas del oficialismo, de los diputados de La Libertad Avanza, sobre todo porque están, viendo
a ver, este camino que tomó la oposición, ¿no? De abrir las comisiones que preside y de alguna manera ahí tratar temas incómodos para el oficialismo. Sí. Así que, bueno, hubo quejas y se retiraron también los diputados de La Libertad Avanza. No pasó lo mismo después en otro plenario que hubo, como por ejemplo el de Comercio y Pymes. Sí. Donde expusieron los representantes del sector textil. Ahí hay distintos referentes de la oposición, no todos de Unión por la Patria, algunos Sí, son de otros bloques. Son de Provincias Unidas, justamente los que presiden ese plenario, pero bueno, se quedaron presentes los diputados de La Libertad Avanza e incluso algunos cruzaron a los propios empresarios del sector textil, así que hubo ahí chicanas, pase de factura entre oficialismo y oposición. Y estamos viendo este plenario, la vemos ahí a la diputada Victoria Tolosa Paz. Vamos a repasar también lo que ella planteaba en torno a la necesidad de hacer estos encuentros para conocer de primera mano, en definitiva, las preocupaciones que hay. En este caso, vinculado a otra dimensión de las problemáticas de salud mental, vinculados con las adicciones a los consumos problemáticos de las drogas. El ajuste en el sistema sanitario de la República Argentina es brutal y es criminal. Javier Milei está aplicando un ajuste que hoy ya no tiene ni solamente registro, sino que nos permitió durante 4 horas y media que ministros, secretarios de salud de las distintas provincias, profesionales, los prestadores del PAMI, todo el sistema sanitario empieza a crujir, está en emergencia y, dicho por los protagonistas, entra en un posible colapso. La quita de vacunas, la quita de medicamentos del remediar, la quita de prestaciones y de servicios que brindaba el PAMI a nuestros jubilados fueron parte de esta agenda construida durante más de 4 horas y media. Es una situación de plena emergencia y por eso el 20 de mayo hay una convocatoria enorme para defender un sistema de salud pública que gobierne quien gobierna en cada provincia argentina. Necesita del diseño, de la implementación y de la inversión en salud del gobierno nacional. El presidente de la Nación es el responsable, con el ministro Lugones, de este desastre que está pasando en materia de emergencia sanitaria. Lo dijeron los ministros que participaron, lo advertimos como legisladores nacionales y vamos a trabajar fuertemente en la Cámara de Diputados porque aunque Lugones no venga aquí a brindar las explicaciones, la Cámara de Diputados tiene que levantar la voz para defender el derecho a la salud como un derecho que no se negocia y que tiene que estar sin duda garantizado por el gobierno nacional. Como bien decías, Meli, bueno, es parte de las estrategias de los diferentes bloques, ¿no? Cuando no sos mayoría, cuando no lográs juntar 129 diputados para imponer una agenda o emplazar una comisión en el tratamiento de algunos temas, bueno, te queda esto, ¿no? Si Claro. sos autoridad de una comisión, nadie te puede decir no lo trates, aunque, bueno, si no tenés un proyecto, es legítimo, sin duda, las comisiones informativas, pero... Sí, e incluso en el comienzo lo que hubo fue ahí también una discusión si correspondía o no la designación de autoridades. O sea, Unión por la Patria quería avanzar con cargos vacantes y el oficialismo Giudici justamente decía que no iban a prestar acuerdo para eso, que no había consentimiento. Ujú. Así que ahí empezó toda la discusión y después, bueno, ya se retiraron cuando justamente criticaron esta estrategia, ¿no? De la oposición de traer expositores y temas que, bueno, son para criticar al gobierno. Sí, claro, y ahí también la discusión en torno a si legitimar o no estas comisiones que no tienen que tener quórum, hay que decirlo. Las comisiones pueden habilitarse solo con la presencia de algunos de los diputados, en este caso los diputados que son autoridades de la comisión o que obviamente son de bloques opositores, van a participar para que se habilite en definitiva, pero no requieren quórum, ¿no? Y eso les da cierta margen de maniobra a los diputados, porque también lo que sucede es que una vez conformadas las comisiones, si las autoridades de la comisión que tienen que negociar un poco de qué se va a trabajar en esa comisión, convocan una sesión de comisión, no puede las autoridades de la Cámara o la dirección de comisiones decir no se puede, porque ya está conformada, porque es parte de las comisiones tratar temas que son de interés más allá de que tengan o no un proyecto de resolución. Sí, se las rebuscan, ¿no? La oposición también con las comisiones que le tocaron. De hecho, vemos que hicieron, bueno, una combinación un tanto variada, exótica, ¿no? podríamos decir. Sí, prevención de adicciones, salud, todo. personas mayores. La cuestión quizás de los jubilados también que se planteó, ¿no? A través de lo que tiene que ver con la comisión de personas mayores. Claro. Pero bueno, también el tema de salud mental, si bien preocupa, está en debate,
todavía le queda un largo recorrido en el Senado, que es por donde ingresó la iniciativa. Va a haber bastantes expositores y bueno, se está tratando ya empezaron algunos en un de plenario participar. de salud y legislación general. Sí, la semana pasada, antes del feriado del 1 de mayo, hubo un encuentro en contexto también del informe de jefe de gabinete aquí en diputados, en el Senado, mientras fueron avanzando con la exposición de funcionarios del Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Salud, que fueron justamente a dar detalles de qué es lo que buscan modificar en la Ley de Salud Mental. Pero también cosas que quedan pendientes, ¿no? Proyectos como, por ejemplo, dividir la comisión de problemática de adicciones con la de narcotráfico, que fue una discusión que tuvo el año pasado muchos encuentros justamente con referentes que planteaban la necesidad de modificar la Ley de Salud Mental y de diferenciar, ¿no?, la persecución del sistema penal en la persecución al narcotráfico, a toda la cadena de producción y comercialización del narcotráfico, y por otro lado entender la situación de quienes tienen una adicción o mantienen una relación de consumo problemático con algunas sustancias. Me acuerdo que de hecho vinieron a plantear la situación que hay en Argentina con el consumo de psicofármacos, que es altísimo en relación con otros países de la región. Sí, justo la discusión por salud mental en este plenario que estamos viendo se enmarcaría dentro de la Comisión de Prevención de Adicciones. Claro. Porque si bien Pablo Yetlin, diputado que escuchábamos hace un rato, que es médico, que sabemos que presidió la Comisión de Salud en esta Cámara, él está, si bien está en contra de la reforma de la Ley de Salud Mental, sí reconoce que hay algún punto positivo en el sentido de, bueno, cómo se abarca la situación de las adicciones dentro de ese proyecto de reforma. Eso sí le parece bien, pero bueno, lo central pasa por sobre todo lo que vos decías, que tiene que ver con las internaciones involuntarias, ¿no? La creación de nuevos neuropsiquiátricos. Bueno, y la ausencia también de profesionales, ¿no? Porque parte de lo que se planteó en la comisión tiene que ver con que no alcanzan la cantidad de profesionales en el sistema público de salud para atender todas las problemáticas. No solamente los problemas de salud mental se resuelven con ir a terapia, hay diferentes grados de dificultad y algo de lo que planteaba también el propio diputado Yetlin. Interdisciplinario. Claro, y él planteaba que, por ejemplo, en Tucumán, en el sistema público de salud, hay muy pocos profesionales, 70 para una población, pensando que es la quinta provincia más poblada de la Argentina. Entonces, distintos aspectos que, si bien no van en línea para modificar alguna legislación, sí van incorporando debates actuales, en este caso desde la perspectiva de la oposición. Con esta información nos vamos al corte, volvemos que tenemos todavía mucho más para compartir aquí en Pasos Perdidos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica,
funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Observamos un poco cómo ya está más tupida las avenidas de la Ciudad de Buenos Aires porque estamos llegando ya al final de la jornada laboral. En un ratito la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad estarán retornando, intentando retornar a su casa. Se hace más espeso a esta hora el viaje, pero no llueve. Está bueno que no llueva, está anunciado tormentas para la noche. Hoy, mañana, pasado, bastante agua, pero en momentos del día, ¿no? Permanente, ¿no? Hay una tormentona. Sí, bueno, igual ahí está el sol cayendo y las nubes de agua. Un poco espesitas. Nubes grises. Sí, pero así es el otoño. El otoño siempre en Buenos Aires es muy húmedo, son los meses de mayor lluvia, después, bueno, viene el invierno un poco más frío, primavera y verano más secos. Así que aprovechar también este tiempo para que se nutran las plantas y el anticipo del invierno, porque con la lluvia baja la temperatura. Por ahora, 3 días por delante de lluvia. El fin de semana, sol. Y la semana que viene también mucho sol por delante. Veremos si estos datos del Servicio Meteorológico se corroboran por las dificultades que están atravesando. Pero venimos hablando de proyectos, venimos hablando del Congreso de la Nación, algunas actividades que ya se están pensando para los próximos días, algunas reuniones de comisión. Hubo, de hecho, una reunión de comisión ayer de la Comisión de Cultura, que también presiden diputados de la oposición, y se rindió un homenaje a Luis Brandoni, ¿no? Sí. Que hace algunos días atrás conocimos su fallecimiento. Varios referentes de la cultura lamentablemente murieron en este mes de mayo. Muchos de ellos grandes actores, directores de cine, grandes también entrados en años, así que pérdidas físicas, pero han dejado un legado. La verdad que una comisión, una reunión de consenso, ¿no? Ayer en la Comisión de Cultura, en una parte, ¿no? En lo que fue la firma de varios proyectos de resolución y declaración, sí. Y cada diputado también explicando, ¿no? Su propia iniciativa. Me comentaron que hubo una modificación en el reglamento de la Cámara en algún momento, hace poco tiempo, donde los de proyectos de declaración y de sobre todo los de declaración de la Comisión de Cultura, solo con el consenso generalizado en la comisión ya están aprobados, digamos. Exacto. Me acuerdo que en una época tenían que ir al recinto, pero eso se cambió, creo que por la pandemia, cuando se modificó parte del reglamento para incorporar las sesiones telemáticas. Porque la verdad que después es difícil llevar, ¿no? Unos proyectos de ese tenor al recinto con otras leyes quizás más importantes. Claro. Sí, porque son proyectos, por ejemplo, que declaran de interés una feria del libro sindical, una fiesta patronal, por ejemplo, que tienen un efecto en ese contexto, ¿no? No tienen ningún tipo de
compromiso por parte del Poder Legislativo, sino dar cuenta de la importancia de esa situación, de ese evento. La preside la diputada Lorena Pocoy. Exactamente. De la oposición, en este caso estamos viendo a la secretaria de la comisión leyendo los múltiples proyectos que tenían en acuerdo, en consenso, los diferentes bloques, vienen trabajando los asesores. Se aprobó y hubo un rato, obviamente, como decíamos, para rendirle homenaje a Luis Brandoni, que falleció hace relativamente poco tiempo y bueno, es un artista y también un referente del radicalismo, hay que decir, ha sido diputado nacional, ha sido legislador, un referente, también ha sido dirigente de la Asociación Argentina de Actores, así que un momento para rendirle homenaje a este referente de la cultura, este respetado actor. Y hubo después otro tramo, ¿no? Otro tramo con invitados, con representantes del Consejo Asesor del Inca que, bueno, expresaron la preocupación por las políticas en torno al cine en nuestro país, criticaron la gestión de Carlos Pirovano y también hubo representantes de productores de la industria audiovisual que estuvieron justamente, no es la primera vez, pero estuvieron nuevamente alertando y advirtiendo sobre el incumplimiento de, bueno, ciertos fondos y recursos, ¿no? para el fomento de la actividad cinematográfica. Bueno, parte de los temas, como decíamos, que se van tratando aquí en las comisiones, la convocatoria de los legisladores, de los presidentes de las comisiones para avanzar en algunas comisiones informativas, en otras ya con proyectos de declaración y resolución, todavía sin ninguno que impulsen desde la oposición. El oficialismo, en cambio, también avanza con la negociación con sectores aliados para, como decíamos, el próximo 20 de mayo lograr consensuar una sesión con varios proyectos de ley que ya tienen dictamen, la mayoría consensuados, algunas disidencias parciales en algunos puntos, lo que seguramente va a meritar un trabajo parlamentario para las próximas semanas para ponerse de acuerdo. Hay un tema que atraviesa la agenda parlamentaria hace mucho tiempo y que tuvo un pico de popularidad en el año 2007 y que tiene que ver con la regulación de las retenciones a los productos exportables agropecuarios. Hoy hay proyectos también presentados y Meli, nos trajiste uno que impulsa o que encabeza Provincias Unidas, principalmente firmado por Gisela Scaglia, que es la presidenta de ese bloque, pero acompañado de este proyecto por varios diputados más. Sí, diputados de su bloque también, diputados sobre todo de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Córdoba, ¿no? Grandes productoras. A ver, este es un proyecto que es un clásico de todos los años, ¿no? Siempre algún sector lo vuelve a presentar. Si no es una propuesta de una eliminación total, es una propuesta de una eliminación gradual, como la que vamos a ver ahora, a repasar en esta iniciativa de Gisela Scaglia. Tiene que ver con las retenciones, ¿no? Como te decía, presentó esta iniciativa quien fuera vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Ella viene del PRO, Gisela Scaglia, y hoy preside un interbloque bastante heterogéneo, pero bueno, esta propuesta reúne, no sé si el consenso, pero sí la intención de muchos otros bloques que han presentado distintos proyectos a lo largo del tiempo. De hecho, el año pasado en la comisión la presidía un radical, Atilio Benedetti, de Entre Ríos, y se debatió muchísimo. Vinieron expositores, pero no se terminó cuajando en un proyecto que llegue a un dictamen, en definitiva, que es la gran dificultad, podríamos decir, que tienen las retenciones. Sí, no se terminó en un proyecto porque además el Ejecutivo tomó una serie de medidas, ahora vamos a repasar. Bueno, había en ese momento una iniciativa un tanto similar a la de Scaglia en cuanto a proponer una rebaja gradual que la había presentado Luciano Laspina, del PRO. Sí, me acuerdo. Diputado en este momento. Bueno, como decíamos, ¿no? La presentó Gisela Scaglia y tiene que ver con la eliminación, primero una rebaja gradual y hasta llegar a la eliminación total de los derechos de exportación del sector agropecuario y agroindustrial. Lo que propone a través de este proyecto es que la reducción deberá hacerse, vamos a ver allí en nuestras placas, la reducción deberá hacerse en 4 tramos,
descontando un 25% de la alícuota por cada tramo hasta llegar al 0% en 2029. A ver, te cuento un poco cómo es el cronograma que planea la diputada. A partir de la promulgación de la ley que ella estima para este año, Sí. Con mucha expectativa que a fin de año se aprueben las dos cámaras y que no lo derogue el presidente de la Nación. Exacto. Bueno, propone que a partir de la promulgación de la ley deberá bajar un 25% de la alícuota, que a partir del 1 de diciembre de este año, el 1 de diciembre de 2026, deberá aplicarse una reducción del 50%. A partir del 1 de diciembre de 2027, una reducción del 75%. Y finalmente el 100% a partir del 1 de diciembre de 2028, es decir, arrancar 2029 con retenciones cero. Pero no propone cambiar el tipo de impuesto, ¿no? Porque hay una discusión entre si corresponde incorporar o no este tipo de retenciones. Hay mucha discusión teórica también respecto a eso. Lo hemos escuchado y visto aquí en las diferentes comisiones. Pero por otro lado, sí algo de lo que tiene que ver con la producción en el territorio argentino, que es exportable, debería ser o no retenido por las arcas públicas. Bueno, ahí hay una discusión, vamos a adelantarnos a seguramente alguna placa, que tiene que ver, ¿no?, con que las retenciones hoy por hoy no son coparticipables. Ahí está. ¿No? Entonces también eso, todo lo que aporta el campo y que queda en manos únicamente del Estado Nacional, ¿no? Hay una cláusula, pero primero vamos a leer esta placa donde dice que, bueno, se deroga el artículo 755 del Código Aduanero, que es el que actualmente habilita al Poder Ejecutivo a modificar las alícuotas. Y se deroga este artículo y toda norma de rango inferior que faculte justamente al gobierno a poder modificar estos porcentajes. Lo que dice Scaglia es que el año pasado, durante 2025, en 6 oportunidades a través de decretos, el Poder Ejecutivo modificó las alícuotas. Y ella dice que esto trajo una distorsión al mercado y que lo que se busca de establecer por ley un esquema es que haya previsibilidad. Después también establece que cualquier modificación futura, por contraposición, ¿no?, a derogar este artículo 755 del Código Aduanero, establece que cualquier modificación futura deberá ser aprobada por el Congreso de la Nación. Es decir, que sea el Parlamento quien fije los porcentajes y las modificaciones de esas alícuotas. O sea, quiere evitar la discrecionalidad. Quiere evitar que haya un movimiento como hubo ahora, que se redujo a 24% el poroto de soja, por ejemplo, cuando estuvo mucho más alta, cerca del 30% en algún momento. Sí, y también por periodos, ¿no? Porque recordemos que el año pasado, cuando se dio todo ese debate, era porque hasta el 30 de junio corría el tiempo y después iban a volver a subirlas, bueno, para algunos, para ciertos productos. Para las estrategias de la comercialización, decís. Exactamente. Acá vamos a otro punto que tiene que ver con el Congreso también, porque dice que el proyecto encomienda a la Oficina de Presupuesto del Congreso la elaboración y publicación de un informe de evaluación anual sobre el impacto fiscal, productivo y exportador de la ley, un informe que deberá presentarse, dice, a ambas cámaras dentro de los 60 días posteriores al cierre del ciclo comercial del sector de la campaña agrícola, que siempre se estima para el 31 de marzo de cada año. Y acá vamos un poquito a lo que te comentaba, que el Poder Ejecutivo garantizará que la reducción de los derechos de exportación no redunde en recortes a la coparticipación federal ni a los fondos destinados a las provincias en virtud de acuerdos fiscales vigentes. Es decir, que no se ponga esta ley por encima, digamos, de compromisos asumidos ya por Nación con las provincias, o por el contrario, que no que al quedarse Nación sin esta recaudación no quiera de alguna manera emitir cambios en lo que es la coparticipación, ¿no? Claro, que hay que decir que la ley de coparticipación es una ley previa a la modificación del 94 de la Constitución, y que de hecho la Constitución del 94 quedó una cláusula transitoria que no se pudo cumplimentar nunca, que era una nueva ley de coparticipación que permitiera mejores equilibrios, porque no todas
las provincias producen y exportan en la misma cantidad y tienen el mismo efecto. Entonces, para que no haya desigualdad en general en la Argentina, en las diferentes composiciones provinciales, se constituyó esta dinámica, Exacto. no solo de la coparticipación, sino de las retenciones al agro, que es una normativa muy antigua, es uno de los procesos de retención de ingresos para la distribución de los recursos, en un pensamiento, una mirada de aquel entonces en que no todos los productos eran exportables, no era que el mundo estaba abierto y exportabas todo lo que producías. El campo siempre en Argentina fue una de las principales herramientas comerciales internacionales para la exportación. Entonces, para que no se beneficiaran solo los empresarios o productores o trabajadores vinculados al campo, es que se generó esta retención que redistribuía de algún modo, desde las decisiones del gobierno central, la riqueza producida por todo el territorio nacional, por esta metáfora de que en Argentina tirás cualquier cosa a la tierra y crece, ¿no? Sí, y justamente esto que decís de esta importancia que ha tenido el sector agro se ve reflejado en datos que aporta Gisela Scalia cuando argumenta este proyecto y dice que el 2025 el sector del agro registró unos ingresos por 31.000 millones de dólares y que del 90% de lo recaudado por derechos de exportación, el 90% lo aporta el campo, ¿no? Así que de allí la importancia también. Y otra cosa que plantea, bueno, vamos a leer esta frase, ¿no? Que expresó la diputada, que cuando al campo le va bien a toda la Argentina, el productor que gana más no se guarda la plata, compra una máquina, contrata más gente, mueve la economía. Esto es lo que manifestó, entre otros puntos, donde también lo que dijo es que Argentina compite hoy con otros países que o pagan muy poco de retenciones o directamente no pagan retenciones. Claro. Entonces, ahí no esta discusión que, bueno, hemos escuchado a lo largo de estos años respecto de cómo poder de alguna manera mejorar la competitividad, el desarrollo y la productividad y no tener que cargar con los derechos de exportación. Y también la discusión del sector agropecuario es que no todos los productos pagan retenciones, el trigo, el maíz, el sorgo, por ejemplo, la carne ahora, la soja sin duda, el trigo, y que otras actividades como la minería o como los hidrocarburos no pagan la misma proporción de retención para el sistema federal de recaudaciones, digamos, ¿no? Impositivas. Así que hay ahí una mirada desde el sector agropecuario que, repetimos, es la principal tarea productiva de la Argentina, sobre todo en el mercado internacional, que, bueno, empiezan hace ya varios años, desde el 2008, 2007, cuando fue la crisis de la 125, que además generó una crisis política muy importante, recordemos, entre el entonces vicepresidente Julio Cobos y la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que además planteaba, bueno, algunos fideicomisos para los sectores productivos más marginalizados dentro de la actividad agropecuaria, pero la discriminación con otros sectores productivos, ¿no? Sobre todo cuando tanto la minería como los hidrocarburos se presentan como la expectativa del presente y futuro inmediato de las exportaciones. Exactamente. Un sector que, bueno, está entre los más, en este momento, ¿no? Por el gobierno nacional, entre los más activos y, bueno, los que también han resultado beneficiados con muchísima normativa. Bueno, por eso planteaban el tema del RIDA, ¿no? Del régimen para las grandes inversiones agropecuarias. Parafraseando al RIGI, es verdad, habían presentado un proyecto Benedetti y entre otros también Miguel Pichetto lo había firmado, que era el RIDA. Que era para régimen de incentivo al desarrollo agropecuario. Exactamente, para darle previsibilidad por los 30 próximos años como a las inversiones energéticas que el RIGI tiene dentro de lo que fue la ley bases para poder estimular la ampliación de la capacidad productiva. Parte de la argumentación que el oficialismo llevó al Senado para modificar la ley de manejo del fuego tiene también que ver un poco con esto dentro del paquete de lo que se conoce como
la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Algo de esto se puso en juego respecto a que los terrenos que, producto de los incendios, hoy con la ley actual no pueden por el plazo de 60 años cambiar su destino productivo, bueno, quieren modificarlo para que se amplíe la frontera, sobre todo producción agropecuaria, Sí, ¿no? sí. Ganadera y también de cultivos, sobre Está todo. dentro del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Exactamente, va en esa línea. Así que, bueno, veremos qué capacidad tiene Gisela Scaglia, que viene de la provincia de Santa Fe, para motorizar esta iniciativa, porque recordemos, hay muchos proyectos ya hace por lo menos 20 años que se viene cuestionando y discutiendo la dinámica de el impacto que tienen las retenciones en esto que decías, Meli, de la competitividad, porque Estados Unidos y Brasil son los otros dos principales productores en la región de bienes agropecuarios. El principal comprador es, además de Europa para las carnes, China, ¿no? Como Sí. uno de los referentes de los compradores de productos de soja o subproductos de la soja que se utilizan para o biocombustibles o para la alimentación también de la producción porcina, que, bueno, genera también ahí un debate sobre el impacto que tiene luego en los precios internos y la capacidad de posicionarse como un mejor mercado exportador sobre estos bienes. Así es. Así que bueno, veremos, como vos decís bien, qué destino tendrá, si se sumarán otros proyectos. Hoy por hoy la Comisión de Agricultura está en manos del PRO. Martín Arduaín es su presidente de la provincia de La Pampa y bueno, veremos qué impronta le da. Hubo una reunión ya de esta comisión con proyectos menores, digamos. Pero ahí Arduaín, surgieron también algunas propuestas para próximas reuniones. Y a Arduaín le interesa mucho este tema, es uno de los temas que él planteó como importantes, ¿no? Exacto. Lo de las retenciones. Sí, aparte es productor. Es productor agropecuario, así que es uno de los temas que le interesan. Bueno, muchas gracias por este proyecto, Meli, que ya está circulando aquí en la Cámara de Diputados, pero requiere de que las comisiones, la dirección comisiones, envíe esta iniciativa, la remita a las comisiones pertinentes, en este caso a la Comisión de Agricultura, para que empiecen a reunirse. Para la semana que viene todavía no hay tanta actividad prevista, algunas comisión martes, otra comisión el miércoles, pero sí ya nos adelantaron luego de esta reunión que hubo al mediodía, que va a haber un poco más de movimiento en los próximos días para garantizar los distintos proyectos que buscan llevar al recinto el 20. Así que me parece, Meli, que vamos a tener una semana movida. Exactamente, una más movida que esta, ¿no? Sí, efectivamente. Es una más movida que esta que pasó. Bueno, nos vemos la semana que viene, Meli. Muchas gracias por todo esto. Gracias. La información llegó aquí a su final para el día de hoy en Pasos Perdidos. Nos vamos disfrutando un poco de la calle también, del sol, que la lluvia no llega, por suerte. Así que disfruten este ratito que queda todavía de sol. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Quédense con toda la información de Diputados Televisión. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado:
Tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados